Vamos ahora a Mateo capítulo 6. Nuevamente voy a leer de los versículos 1 al 6. Y vamos a hablar hoy acerca de las recompensas. Es uno de los temas que están aquí, habla acerca de las recompensas. Y el pasaje es Mateo capítulo 6, del 1 al 6, aunque creo que me voy a centrar más en los versículos del 1 al 4, pero voy a leer nuevamente el texto, dice así: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y vamos a hablar acerca de recompensas. Recompensas. Es una realidad que siempre está presente en nuestra vida, la realidad de la reciprocidad. ¿A qué me refiero? Si yo te quiero, yo espero que tú también me quieras a mí. Si yo hago algo bueno, mi pregunta es: ¿qué voy a obtener yo cuando yo hago algo bueno? ¿Qué espero tener de eso que yo hago? Si hago algo malo, ¿qué es lo que me va a pasar? El mismo Pedro, esto es interesante porque el mismo Pedro le preguntó al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículos 27. Voy a leer del 27 al 29, al 30, para que vean cómo Pedro mismo en este pasaje dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, Pedro está hablando con Jesús y le dice: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y vemos cómo en este texto, en este pasaje, el mismo Pedro le pregunta a Jesús: bueno, y nosotros que te seguimos, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a obtener? Pareciera que de alguna manera estamos siempre nosotros pensando en los beneficios que nosotros obtenemos al hacer una u otra cosa. Desde pequeños aprendemos que a cada acción corresponde una reacción, que cada vez que hacemos algo hay una consecuencia, y es ahí donde también nuestros niños aprenden que si hacen algo mal va a venir un castigo, pero si hacen algo bueno va a venir un premio. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos cuando nosotros analizamos este pasaje es la siguiente: ¿deberíamos como cristianos ser motivados a servir a Dios por las recompensas? ¿Esa debería ser nuestra motivación para servir a Dios? Y yo creo que la respuesta es no y sí. Yo creo que la respuesta es no, porque podríamos nosotros decir: yo voy a seguir a Dios aunque yo no obtuviera nada. Hay un versículo muy bonito en el Antiguo Testamento cuando Job se atreve a decir unas palabras que son de verdad impresionantes. ¿Conocen la historia de Job? Tal vez no la conoces, Ariel. Pero Job era un hombre
era un hombre justo, era un hombre recto delante de Dios. Y Satanás le pide permiso a Dios para tocar la vida de Job. Y primero mueren sus hijos, se acaban todas sus posesiones. Y después, cuando Job está vivo y solamente está vivo él y su esposa, Satanás todavía quiere hacerle más daño pensando que si Job recibe todo ese castigo o todo ese mal, va a maldecir a Dios. Fíjate, Ariel, en la mente del diablo, como en la mente de mucha gente estaba la idea, esta gente no puede servir a Dios más que por lo que reciben. Pero si no reciben algo bueno de Dios, entonces van a maldecir a Dios. Y entonces Dios le da permiso al diablo para que toque el físico de Job, de tal manera que él enferma de una enfermedad muy grave, era como una sarna que inclusive agarraba piedras para rascarse de la comezón que sentía. Pero Job en esa condición, vean lo que él dice en Job 13:15. Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, ven lo que está diciendo Job. Job está diciendo, yo no sigo a Dios por lo que Dios me da, yo no creo en Él solamente por lo que Él me da. Él es muy bueno y Él me bendice y me da mucho. Pero aún si Él me matare, yo voy a seguir esperando, yo voy a seguir confiando en Él. Y es algo muy, muy profundo porque mucha gente, aun cuando la muerte es algo natural, o sea, todos nosotros sabemos que un día vamos a morir, pero mucha gente cuando muere un ser querido, cuando muere un familiar, empiezan a culpar a Dios y a renegar contra Dios y a decir, ¿por qué me lo quitaste? Cuando finalmente es una realidad, vamos a morir. Y en muchas ocasiones la muerte es mejor que la vida para la gente que está en una enfermedad, por ejemplo, terminal o en una situación de muchísimo dolor. Especialmente los creyentes, vamos a ir a la presencia de Dios y se termina el dolor, no habrá llanto. Dios sabe lo que hace. Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y de verdad es mi anhelo, hermanos, es mi anhelo que cada uno de nosotros podamos tener este amor hacia Dios, que podamos amar a Dios independientemente de si nos va bien o nos va mal, independientemente de las situaciones que vivimos, y que podamos ser fieles a Dios a pesar de lo que estemos pasando. Hay un soneto llamado Soneto al Crucificado. No se sabe exactamente quién lo escribió. Es un poema del siglo XVI. Algunos creen que sus autores fueron Teresita de Jesús, por si por ahí me está viendo Teresita, o Juan de la Cruz. No sabemos exactamente quiénes son los autores, y de hecho hay un canto, un grupo que se llama Los del Camino le pusieron música, pero fíjense cómo dice este soneto. Dice así, no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévanme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y qué poderosas estas palabras, obviamente en un sentido poético, hipotético, pero dice el escritor o la escritora de este poema, Señor, tú eres el que me mueves. No es ni el hecho de todo lo que me das y todas las bendiciones, ni es tampoco el hecho de que si no te sigo o no creo en ti voy a ir al infierno, sino es
tu sola presencia. Y por eso digo, qué bendición sería que todos amáramos a Dios de esa manera, que todos pudiéramos decir, Señor, yo te amo independientemente de lo que suceda en mi vida, independientemente si el día es soleado, si el día es bonito, si el día es hermoso o si el día es triste, es difícil. Señor, yo te amo y yo creo en ti y yo te sigo. Y por eso digo a la pregunta, ¿deberíamos de buscar a Dios, seguir a Dios por lo que Él nos da, por las recompensas? Digo, no. Y sin embargo, no podemos negar que en todos nosotros, hermanos, hay una certeza de que cuando seguimos a Dios va a haber bendiciones. ¿Sí me explico? Hay esta dualidad. Es decir, lo que estoy diciendo no es una contradicción, estoy hablando de una dualidad, de entender, Señor, te voy a seguir, voy a creer en ti, voy a caminar contigo, independientemente de lo que pase en mi vida. Pero por el otro lado, sabemos perfectamente que al caminar con Dios va a haber bendición. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús, ¿qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y en muchos momentos nosotros entendemos eso como el trabajo del diablo en la vida de la gente, que normalmente está siempre siendo destruida y siendo robada y siendo dañada, y eso por seguir las enseñanzas del diablo, por hacer las cosas del mundo, y siempre las consecuencias son negativas. Pero luego Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y todos podemos entender la vida abundante como una vida de bendición, como una vida de gozo, una vida de paz, una vida llena de amor. Entonces, aunque podemos decir yo sigo a Dios independientemente de las circunstancias, por el otro lado yo estoy seguro de que cuando yo camino con Dios hay bendición. Las bienaventuranzas que estudiamos hace algunos meses nos hablan de cualidades dignas de felicitación. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, y nos hablan de cosas que son características que son de bendición para la persona. Hay una recompensa al seguir a nuestro Señor. En Mateo capítulo 5, en el versículo 12, también el Señor Jesucristo dijo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aún aquella gente que es perseguida por Cristo va a tener una bendición. En Mateo 10, versículo 42, Jesús dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que nosotros podemos ver que si seguimos a Dios, amamos a Dios independientemente de lo que nosotros estemos viviendo, pero también tenemos la certeza de que en el Señor hay bendición, hay recompensas, hay cosas muy hermosas que Dios nos da. En el pasaje que estamos nosotros meditando, 5 veces en el pasaje Jesús utiliza la palabra recompensas. Y lo leímos. 5 veces lo utiliza, por lo que entendemos entonces que el seguir al Señor va a traer bendición. Así que aquí está el primer consejo, hermanos. Vamos a buscar a Dios. Yulisa, Alex, vamos a buscar a Dios. Vamos a caminar con Él. Vamos a seguirle. ¿Por qué? Porque al caminar con Él va a haber bendición, va a haber recompensas. Y es completamente razonable. No sería razonable ni justo que alguien que vive para Dios termine igual que una persona que no vive para Dios. Para la persona que no cree en Dios, los castigos también serán reales. Para la persona que niega a Dios, el infierno es algo real. Para la persona que no quiere seguir a Dios, es una realidad también las calamidades que va a pasar en esta vida por no caminar con Dios. Así que hay recompensas a seguir a Cristo. Pero algo que también debemos de entender es que las recompensas no
son necesariamente materiales. Hace unos meses predicaba yo y les decía que las filosofías, las religiones, los grupos religiones de este mundo tienen dos formas de tener sus reuniones o sus servicios o sus cultos o lo que hagan. En una, el centro es el hombre. En otras, como en esta congregación, el centro es Dios. Y cuando el centro es el hombre, una de las cosas que le gusta mucho a la gente pensar es que si siguen a Dios van a ser muy ricos. Ajá. No sé qué tipo de vehículo manejes, Eli, pero vamos a decir que si sigues a Dios vas a tener un Lamborghini, ¿no? Si sigues a Dios vas a tener, no sé, ese es lo que la gente predica, ¿no? Si tú sigues a Dios vas a tener mucho dinero. No, no necesariamente. Ahora, no estoy diciendo que sea malo que Dios nos bendiga, no estoy tampoco negando el hecho de que Dios nos bendice y nos da lo que es necesario para la vida. Y nos da mucho más de lo necesario, pero lo que estoy diciendo no es ese el motivo, no es esa la motivación. Cuando alguien hace lo justo, lo que agrada a Dios, lo que es correcto, lo primero que tenemos que entender es que la recompensa es en el hecho de hacer la voluntad de Dios. Vean cómo dice el Salmo 40. La primera recompensa, puedo decir, es el mero hecho de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo correcto, de hacer lo justo. El Salmo 40 en el versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley, está en medio de mi corazón. ¿Qué dice el salmista? Sencillamente, Dios, el que yo haga tu voluntad ya es un gozo para mí. Y puedo yo preguntarte, ¿quieres tener un gozo continuo? ¿Quieres estar continuamente feliz, tener paz, tener gozo en tu corazón, tener satisfacción? Haz la voluntad de Dios. Sencillamente, haz la voluntad de Dios. Una de las cosas hermosas, por ejemplo, para mí, hermanos, es compartirle a la gente de Cristo, hablarle a la gente de Jesucristo. El hecho sencillamente de hablarle a alguien de Cristo me llena de gozo. Pero la bendición no queda ahí. Cuando esa persona recibe a Cristo, y si esa persona no se drogaba, se alcoholizaba, tenía un mal carácter y era golpeador, pero cuando cree en Cristo deja todo eso y cambia, es una recompensa mayor. Si me doy a entender, hermanos, me explico lo que estoy diciendo. Hay un gozo de hablar de Cristo, pero hay un gozo que viene mayor después cuando veo que esa persona cree en Jesucristo y su vida es transformada. Y no queda ahí la cosa. Cuando esa persona que ahora ha creído en Jesucristo, se bautiza, camina con el Señor y ahora le habla a otra persona de Cristo, el gozo todavía es mayor. La alegría en mi corazón todavía es más grande porque esa semilla que planté en el corazón de esa persona dio fruto y ahora ese fruto va a continuar porque esa persona le va a hablar a alguien más de Cristo y esa otra persona que cree en Cristo le va a hablar a alguien más y ahí se continúa y se continúa. Y hermanos, no vamos a ser capaces de saber hasta dónde va a llegar el alcance de esa pequeña obra de hablarle a una persona de Cristo. Así que en el hecho, hermanos, de sencillamente hacer la voluntad de Dios, hay bendición, hay recompensa. Cuando guiamos a nuestros hijos en el temor de Dios, ¿no es una bendición? Es una bendición, ¿no es cierto? Verlos caminar con el Señor, crecer y vivir vidas donde no están en medio de drogas o en medio de alcohol o en medio de otras cosas, sino que están buscando a Dios, están siguiendo a Dios. Es una bendición, es un gozo. Sencillamente hacer la voluntad de Dios. Y luego, hermanos, la siguiente recompensa o las siguientes recompensas
son más trabajo. ¿A qué me refiero? En la parábola de los talentos, Jesucristo dijo las siguientes palabras: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Me decías, Ariel, que te gustan matemáticas. Si te sigues en ese ramo de las matemáticas, cada vez vas a hacer problemas más complejos. Porque así son las matemáticas. Y cuando tú eres bueno, ¿verdad? En las matemáticas tienes una ecuación, pero luego cambia a una ecuación de segundo o tercer grado y luego empiezas a ver variables y empiezas a ver otro tipo de cosas y llega el momento que ya no van a ser cuánto es 2 más 2, ¿verdad? Ya es otra cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque tú estás metido en ello. Porque es algo que te agrada y es algo donde tú vas creciendo. De la misma manera, podemos inclusive pensar, hoy Maddie no está con nosotros, está malita, pero sí está Braden aquí, presente. Pero, por ejemplo, alguien que toca el piano, tal vez primero comienza tocando una cosa pequeña, pero después viene algo más grande y luego viene algo más grande y después ya puede tocar cosas muy difíciles. De la misma manera, al caminar con el Señor, hermanos, si el Señor nos ha dado a nosotros una bendición, la recompensa que Dios nos va a dar es que nos va a dar otra bendición para servirle. Si nos ha dado un talento, nos va a dar otro. Si nos ha dado una capacidad, nos va a dar otra. Si te ha dado un discípulo para que le hables de Cristo y camine con el Señor, después te va a dar otro. Por eso insisto que las recompensas que Dios ofrece, hermanos, no son agradables a la gente que no es creyente, pero a los creyentes nos agradan. Nos gusta lo que Dios nos da y queremos servirle y queremos amarle y queremos caminar con Él. También sigo hablando de las recompensas, hermanos. En el texto vemos que está hablando de dos tipos de recompensas. Vemos en cada uno de los versículos, cuando dice el versículo 1, por ejemplo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vean cómo está hablando de unas recompensas que son presentes y otras futuras. Las presentes las otorgan los hombres, la recompensa futura la otorga Dios. Si recibes una recompensa presente de los hombres, no tienes que esperar una recompensa futura de parte de Dios. En otras palabras, el Señor nos advierte que si lo que nosotros hacemos, hermanos, lo hacemos para que la gente nos aplauda, la gente nos felicite, la gente nos diga, ay, qué bueno eres, ay, qué inteligente, ay, qué buena persona, eso es lo que vamos a obtener solamente, el reconocimiento de la gente. Porque ya obtenemos nuestra recompensa. Cuando nosotros procuramos que la gente nos vea de una forma vanagloriosa, ¿se entiende? Como que yo soy la gran cosa y quiero que los demás vean qué bueno soy y miren cómo ayudo y miren cómo hago tantas cosas buenas por los demás. Esa será mi recompensa. Pero si yo lo hago humildemente, si yo no estoy buscando el aplauso de la gente, el Señor va a recompensarme cuando esté yo en su presencia. El Señor me va a recompensar de una manera diferente. Una recompensa la dan los hombres y es temporal. Otra recompensa la da Dios y es eterna. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 22, Pablo, hablando a los siervos, a los esclavos en aquel momento, dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, y lo dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Y qué está diciendo? Si nuestro propósito es agradar a los hombres nada más, bueno, tal vez ellos nos van a felicitar, pero dice, sino con un corazón
sincero, temiendo a Dios. El Señor nos lleva entonces a entender cuál es mi motivación, hermanos, para lo que hago. ¿Cuál es el motivo correcto de lo que yo hago? Porque puedo hacer cosas que son buenas, pero mis motivos pueden ser egoístas. Mucha gente, por ejemplo, se ve como digna de aplauso. Creen que sin ellos las cosas no pueden salir bien. Se piensan que son indispensables, irreemplazables. Hay quienes consideran que es un privilegio para los demás el tenerlos entre ellos. Y esa es una actitud arrogante, egoísta, donde la motivación de la persona está buscando la admiración y la exaltación. Alguien que hace eso nada tiene que ver con el servicio a Dios. Es decir, lo que nosotros hacemos, si leemos la Biblia, si oramos, pero especialmente si ayudamos a la gente, si hacemos cosas para el bien de otras personas, no tenemos por qué hacerlo esperando que la gente nos aplauda y nos reconozca y hable de nosotros. Mira, allá va esa persona que es tan buena. Si hacemos eso, estamos solamente buscando la adulación. Es decir, que la gente hable bien de nosotros. Pero a veces también la gente nos va a adular hipócritamente, ¿no? Es decir, lo que nos lleva a pensar el pasaje es que si el hombre confía en el corazón del hombre, está muy engañosa su confianza. Porque lo que hacemos lo hacemos para nosotros mismos en lugar de hacerlo para Dios. Y por otro lado, la gente a lo mejor nos dice gracias, pero realmente no está agradecida. Ese es uno de los detalles que tenemos que entender. Mucha gente a veces puede darnos una palmada en el hombro, pero estar en su mente pensando, ay, esta persona tan payasa que se cree tanto. Por lo tanto, no tenemos que buscar la adulación de la gente. Así que puedo decirte nuevamente, sirve a Dios sin esperar nada a cambio, pero sabiendo que tus buenas obras van a traer bendición y reconocimiento por el Dios eterno. Sirve a Dios sin esperar algo a cambio, pero con la certeza de que Dios es un Dios bueno que siempre bendice. Una de las falsedades de la vida es que hagamos cosas buenas con motivos malos. Por ejemplo, si yo estudiara para predicar, solamente para que no hablen mal de mí, para que no digan, ay, el hermano no se preparó. Estudio, pero la motivación no sería la correcta. ¿Cuál debe ser mi motivación para preparar un mensaje? Porque yo quiero aprender la palabra de Dios, quiero que Dios me enseñe a mí y quiero compartirlo también con los demás. Si yo ayudo a una persona esperando que me pague por la ayuda, ¿no? No sé, veo una persona en el camino y está necesitando ayuda para cambiar la llanta y me detengo, pero estoy esperando que cuando termine de poner la llanta me dé dinero. Bueno, no me lo pidió, no me pidió ayuda, no me ofreció, no me dijo que me iba a pagar nada. Y si yo al final me molesto porque no me dio nada, estoy mal, porque estoy esperando algo que no me fue ofrecido. Lo que quiero que entiendan es que podemos hacer cosas que son buenas, pero la motivación que tenemos no es buena, no es correcta. El pasaje nos habla de 3 prácticas. El pasaje nos habla acerca de dar limosna. Y yo creo que el tema lo vamos a tomar la semana entrante. El ayudar a los necesitados, el darle a la gente que tiene necesidad, el compartir de lo que Dios nos ha dado. El otro tema del cual habla el pasaje es acerca de la oración. También es algo muy bueno. Y en tercer lugar, y es otro tema que vamos a ver, nos habla del ayuno. Pero estas 3 cosas que son muy buenas, si las hacemos, hermanos, para nuestra propia gloria, para la gloria humana, pierden completamente su valor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Haz
tu servicio a Dios por amor a Dios y no esperando que la gente te aplauda por lo que estás haciendo. En el pasaje, por ejemplo, nos habla de cómo alguien puede dar limosna. Versículo 2 dice, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. Imagínense la escena. En el momento que viene, veo a una persona pobre, voy a tratar de ponerlo en nuestro tiempo, veo a una persona pobre y le voy a dar dinero y en ese momento detengo el tráfico, toco la sirena de mi vehículo, el claxon de mi vehículo, para que toda la gente pueda ver cómo le estoy dando dinero a esa persona. ¿Qué dice el Señor? Que alguien que hace eso es un hipócrita, porque está haciendo algo que es bueno, pero su motivación es completamente equivocada. En la Biblia vemos también un ejemplo de un hombre que oró a Dios. ¿Se acuerdan? El publicano que le dijo a Dios, Señor, sé propicio a mi pecador. Mientras que el otro hombre religioso le decía, Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano, no soy como este pecador. Su oración, aunque estaba orando, era más bien una alabanza hacia sí mismo. Yo doy diezmos de todo lo que gano, yo soy una persona muy buena, ayuno, hago todas las cosas que tú enseñas en tu palabra. Entonces podemos inclusive orar, pero hacerlo completamente con los motivos equivocados. Ahora, debemos recordar, hermanos, que todo lo que hacemos nosotros debemos de hacerlo para la gloria de Dios. En Mateo 5:16 dice este texto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No estoy buscando que la gente me dé reconocimiento a mí, que estoy buscando que la gente conozca a Dios, que la gente tenga una opinión de Dios más elevada. Eso debo de pensar siempre en todo lo que hago. La alabanza y el reconocimiento debe ser para Dios. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 versículo 41 dijo, gloria de los hombres no recibo. Y lo que estaba el Señor diciendo es, no necesito yo la aprobación o la adulación de la gente. No actúo buscando que la gente me aplauda y que la gente me dé un reconocimiento. Si me aceptan o me rechazan, dice el Señor Jesucristo, de todas maneras, yo voy a seguir predicándoles la palabra y yo voy a seguir sirviendo a mi Padre en los cielos. Esa es la actitud del Señor Jesucristo, que debe ser también nuestra actitud. No estamos buscando, hermanos, el aplauso de la gente. En los versículos 2, en el versículo 5 y en el versículo 16, la frase que se repite cuando habla acerca, el texto dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, se podría traducir como ya han recibido su paga completa. La palabra original que se utiliza en estos tres versículos, hermanos, es la palabra apehein, y esta palabra es un término técnico comercial contable que se refería al pago total. ¿Qué está diciendo el texto? La persona que recibe la alabanza de los demás ya recibió su pago total. No hay nada extra para esa persona. Lo cual me hace pensar entonces, cuidado hermanos,
cuando nosotros queremos buscar que la gente nos aplauda, porque eso es todo lo que vamos a obtener. Me pregunto si cuando lleguemos a la presencia de Dios tendremos algo que Dios pueda reconocer en nosotros o diga el Señor, no, todo lo que hiciste, ¿sabes qué? Fue muy bueno, pero tu recompensa ya la tuviste en la tierra. Todo el mundo te aplaudió, todo el mundo te reconoció, todo el mundo habló muy bien de ti y tú te la creíste. Y esa era tu intención. Qué tristeza, ¿no? Porque cuando llegue ese momento, hermanos, entonces, como dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes, porque no tenemos nada de parte de Dios, porque lo hicimos todo para ser vistos por los hombres. Y lo hicimos todo solamente para que la gente nos diera un reconocimiento. Este pasaje, hermanos, la semana entrante vamos a comenzar hablando de las limosnas y de la oración y de el ayuno, que son los temas que vamos a ver en los siguientes textos. Pero era necesario que estableciéramos, hermanos, esta base. Vamos a servir a Dios de corazón sincero, sin esperar nada. Y piensen en esto. A veces en las iglesias sucede, ¿no? Un hermano a veces hace muchas cosas y nadie lo reconoce. Es el hermano que siempre limpia, es el hermano que siempre va, es el hermano que lleva a la gente en su carro y nada lo reconoce. Y lamentablemente en algunas ocasiones hay algunos creyentes que esto les duele. Y hay quienes a veces dicen, no, pues yo ya no voy a servir porque nadie, ni siquiera las gracias me da. Este mensaje es para aquella persona que eso está pasando en su vida. No te desanimes, sigue adelante. Aunque nadie te lo reconozca, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te dé ningún reconocimiento, toma en cuenta que un día el Señor te va a decir, buen siervo fiel. Un día el Señor va a reconocer aún ese pequeño detalle. Veamos en el pasaje que el Señor Jesucristo dijo que aún el que le da de beber un vaso de agua, qué cosa tan mínima, ¿no? Como darle a una persona un vaso de agua, que podemos nosotros decir, es tal vez algo que ni siquiera pediríamos nosotros reconocimiento, ¿no? Pasarle un vaso de agua a alguien que tiene sed. Pero dice el Señor, pero aquel que lo haga, porque está sirviendo a uno de mis discípulos, a uno de mis pequeños, no se va a quedar sin recompensa. Así que sirve a Dios, no esperando el agradecimiento, el aplauso de los demás, pero sabiendo que Dios está viendo tu vida y a su momento Él te va a bendecir.